Gustavo Guaglianone es un periodista y locutor de nuestra ciudad. Tuvo una infancia común, como él la describe, y ligada a la cultura ferroviaria por vivir próximo al paso del ferrocarril. Siempre me atrajo la radio, siempre me gustó escuchar radio. Tenía más vinculación y más pasión por la radio que por la televisión, que eran inventos nuevos y que debería haber despertado mucho más interés. Sin embargo, la televisión era más de espectador. La radio me generaba expectativa más de cocina, o sea, querer saber cómo era adentro. Si querés estar sentado, podés estar sentado, si querés estar parado, si querés estar escribiendo. La radio es un compañero que se adapta a tu vida y eso es extraordinario. Entonces el primer grabador que apareció en mi casa, que lo compró mi hermano, me gustaba porque yo ponía en práctica las cosas que escuchaba, mejor dicho, imitaba la musicalidad del locutor que escuchaba. Y también era de leer diarios, en un momento vinculado al deporte, en otro momento a las noticias en general, esa búsqueda de saber qué hay detrás de lo que estás escuchando y qué hay detrás de lo que estás leyendo. Años más tarde va a estudiar esta afición por los medios. Yo estudié en Rosario, Instituto 20 de Junio. En realidad yo fui a estudiar comunicación. Hice todo el proceso de ingreso porque se rendía en ese momento. Cuando yo empecé, la parte práctica estaba muy lejos. Entonces, ahí me entero que había un instituto que había formado un locutor que se llama Quique Pessoa. La carrera que yo había comenzado, había probado, veía que era teórica y tomé una decisión estratégica en ese momento. Dije, voy a ir a algo que me permita la práctica, porque con la práctica voy a tener trabajo. Así que tomé la opción de tomar a full la carrera de locución, terminé locución y en el mismo instituto me anoté en periodismo. Eso me permitió también hacer práctica, mucha práctica. Me recomendaban para hacer las pasantías en las radios de Rosario, hice en las dos más importantes, el ET8 y el ET3 hice pasantía. Y después también, por esa misma pasión, me dieron la trasnoche de Radio Nacional. Con 20 y pico de años era el responsable de las 12 de la noche a las 6 de la mañana de un día viernes. Luego de terminar sus estudios en el 89, con el país en una situación complicada, Gustavo decide irse de Rosario para probar suerte en otra parte. Cuando termino, me doy cuenta o me empiezo a dar cuenta que en esto tenés que vender tu propio producto, que es muy difícil que te llamen. Y en ese momento, en locución, me ofrecen ser el director de la carrera de locución. Y yo cometí una torpeza en ese momento, porque dije, no, yo Rosario no quiero saber más nada de Rosario. Yo hacía todo caminando, había hiperinflación, la amenaza de saqueo, estaba muy convulsionada. Y me imaginé que era cuestión de salir y empezar a trabajar, y entonces el primer lugar que fui a trabajar fue Federación. Armamos una revistita y trabajé en una radio. Y ahí empecé a descubrir que los dueños de los medios tienen intereses propios, que muchas veces no coinciden en nada con los intereses del tipo que va a trabajar y que quiere contar lo que pasa. Entonces ahí me di cuenta que si yo quería ejercer mi trabajo con libertad, tenía que buscar otra cosa, aunque parezca raro esto. Entonces decidió volver a Concordia, como dice él, a pelearla en su ciudad. Entonces me volqué desde el año 96 por la docencia. Presenté un proyecto en la Escuela Crear y paralelamente Alejandro Vázquez me llama y me propuso si yo quería dar un taller. Y arranqué en agosto de 1996 y fui tomando horas y fui involucrándome con la Escuela Crear y llegué a ser director, a tener todos los cursos. Eso me permitía que el trabajo de periodismo lo pudiera hacer con mucha mayor libertad, porque no vivía de eso, no dependía de eso. Dando clases de radio en las escuelas Borges y Crear, llama la atención de los alumnos de la siguiente manera. Uno va poniendo en la mesa las herramientas que conoce y va utilizando las que no conoce para ver si las puede utilizar. A veces la música,
a veces es un tema que apareció en el aula, bueno, a veces una puntita de un interés que hay para transformarlo en un lenguaje radial. Y a esos intereses transformarlo en algo de búsqueda, de pensamiento, de lectura, de preparación, para poder elaborar un mensaje propio. Yo puedo decir que estoy bailando a lo loco y sentarme agitado, y en realidad no me moví. Entonces puedo generar climas. Esas son herramientas propias de la radio. Bueno, eso trato de transmitir en el aula, que descubran las herramientas que tiene la radio. María Silvina González conoce a Gustavo hace más de 20 años y trabajó con él desde ese tiempo en varios proyectos. Normalmente llevan adelante el programa Ágape, que es un proyecto del Foro Concordia para la Red Nacional de Infancias Robadas. Tuve la oportunidad de trabajar con él, aprendí muchísimo y algo que destaco que aprendí es que él nos insistía que a la noticia hay que producirla. La radio no puede ser simplemente repetición de lo que sale en los diarios, sino que hay que producir, generar noticias, aquello que los medios masivos no levantan, justamente ponerlo en evidencia. ¿Qué considera importante respecto a un programa de radio? ¿Qué es lo que tenés para... ¿Cuál va a ser la mecánica que vas a utilizar para darle continuidad a eso? Porque muchas veces se empieza con muchas ganas y después, como tenemos determinada expectativa en cuanto a el resultado, que ese es un error también, uno tiene que preocuparse por la calidad de lo que ofrece y no por la repercusión. El éxito de un programa está en la producción. Es un amante de la locución, del periodismo, y sus programas siempre han sido para Concordia muy innovadores, siempre ha marcado un estilo diferente. Es una persona muy responsable, muy cuidadosa y con mucho sentido artístico. Creo que Gustavo le pone arte a la radio. Estoy totalmente convencida de eso. ¿Cómo nació la empresa Gramaglia junto a Marcela, su esposa? Yo me daba cuenta que para poder hacer lo que me gustaba, teníamos que tratar de generar otros recursos para poder hacer eso que me gusta libremente. Y entonces en un momento determinado, Marcela, que empezó a ejercer el periodismo, no le permitían escribir, sino que le permitían tomar de las agencias de noticias, armar las páginas. O sea, no había elaboración propia. Entonces, dentro de ese proceso en el que también ella se daba cuenta que escribir no podía, pero siempre tuvo atracción por el tema colores, diseño. Entonces, en ese momento yo le propuse estudiar la parte de diseño gráfico y yo trabajar más en locución para las empresas. Y así fuimos trabajando, creo que trabajando bastante bien porque fuimos creciendo y todo eso, más el trabajo en las escuelas, me permite que yo haga radio cuando quiero, como quiero y digo lo que quiero. ¿Qué piensas sobre las redes sociales en la actualidad? Estamos como en un estado de permanente búsqueda de datos y no estamos analizando qué hay detrás de ese dato, qué contexto tiene, para qué sirve, cuál es el sentido que tiene. Es una búsqueda permanente de datos que no te llevan a ninguna otra cosa que el dato mismo. Por otro lado, la utilización de las redes ha hecho que se democratice el poder. Sí, eso está bien, porque antes si yo no te lo contaba, nadie se enteraba. Si no te lo contábamos los comunicadores, nadie se enteraba. Hoy ya no. Y lo bueno es que los alumnos que se van formando se animen a ese desafío. Vamos a darle un sentido al mensaje. Vamos a darle un sentido al dato que tengo, un objetivo que sea para la construcción de una sociedad mejor, que se respete, que acepte las diferencias, que promueva un mundo sustentable. Vamos a darle un sentido.